Ok, vamos a estudiar hoy un tema al cual le puse la Biblia no es todo. Y eso, en solo escucharlo, podría darnos a algunas personas, bueno, no a mí, pero que algunas personas digan, ah, no, esto está mal. O sea, la Biblia no es todo, la Biblia es todo. Ahora yo quiero preguntarles si honestamente, delante del Señor, pregúntense y me contestan con su mano la levantada los que creen que la Biblia es todo. Y que usted diga, la Biblia es todo. Levante su mano, honestamente. Ok, gracias. Me gusta su honestidad. Hoy vamos a aprender que la Biblia no es todo. ¿Por qué la Biblia no es todo? Pero voy a hacer una especie de analogía, una especie de comparación. Cuando la gente deja estudiar la Biblia, porque no tiene tiempo, porque tiene que trabajar, deja de discipularse, que es un mandamiento del Señor y de hecho es el primer mandamiento. Cuando usted estudia los mandamientos del Señor, cuando se los da a sus discípulos, ¿qué es lo que dice? Vayan y hagan discípulos. Pero uno no puede hacer discípulos si no se discipula, porque seríamos ciegos guiando a ciegos. Entonces hay muchas cosas que nos gusta respetar de los mandamientos del Señor, lo cual está bien, pero olvidamos el mandamiento central del Señor, y es hacer discípulos. Y a los discípulos hay que enseñarles la base de toda nuestra fe, que es amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Sustentado en qué? ¿O basado en qué? En lo que Él dijo cuando Él dijo que sobre estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y escuche lo que acabo de decir. Se basa toda la ley y los profetas. ¿Pero qué es la ley? La ley, la gente lo ha entendido como algo legal, como un documento legal. Pero la palabra de Dios se refiere a la ley como las escrituras. Para el momento que el Señor estaba predicando y estaba enseñando, lo mismo que los apóstoles, no existía el Nuevo Testamento. Lo que existía era lo que el Señor llama los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Eso era lo que estaba escrito. O sea, para nosotros el Antiguo Testamento. Para los judíos, la Tanaj. Entonces, cuando Él dice se basa toda la ley, ¿en qué? En amar a Dios y al prójimo, automáticamente nos da a nosotros un orden de prioridades. La ley, o sea, la instrucción y los profetas, lo que ellos profetizaron acerca de Él, se basa en esto. En amar a Dios y amar al prójimo. Porque de nada sirve que tengamos una instrucción si no la tenemos donde aplicarla. Entonces tenemos que estudiar, pero hay gente que dice, por falta de tiempo no estudio. No estudiar por falta de tiempo es como que usted se suba a un carro, voy a decir donde yo vivo en Alajuela, y vayamos a ir a la frontera con Nicaragua, con el tanque lleno, pero cuando vamos de camino nos damos cuenta que la gasolina se empieza a agotar. Pero no vamos a parar por falta de tiempo. No vamos a detenernos porque necesito llegar rápido a la frontera, pero el tanque tiene para tal vez 300 kilómetros, no sé, 350, y tal vez nos toma, digamos que nos tomara 100 kilómetros más o 50 kilómetros más que lo que el tanque tiene como recurso para desplazarse. Pero no vamos a parar por falta de tiempo. ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar botados. Nos vamos a quedar botados porque la gasolina se va a acabar y el carro no nos puede llevar hasta la meta, hasta donde vamos. Entonces, la Biblia, la instrucción, es la gasolina. El carro es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. O sea, que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la meta. ¿Y quién es la meta? Cristo. ¿Y cómo voy a llegar yo a la meta? Aunque tenga el carrito que me lleve, que es el Espíritu Santo, si no tengo la gasolina, si no tengo la instrucción. Por lo tanto, decir que no voy a detenerme a echarle gasolina porque pierdo tiempo es justamente hacer imposible el llegar hasta la meta. Decir que yo no tengo tiempo para estudiar, para congregarme, para orar,
para lo que el Señor me está demandando como primer mandamiento. Hagan discípulos, y debemos también de discipularnos, por supuesto. Porque los discípulos tuvieron que discipularse. Tuvieron que aprender qué es lo que están haciendo ustedes hoy acá. Si no aprendemos, no vamos a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Y para llegar a la meta, ¿cuál es la herramienta? La palabra. Si no tenemos la palabra, no llegamos a la meta. Entonces, cuando digo que la Biblia no es todo, significa que la Biblia es el medio. Cuando digo que la Biblia no es la meta, es porque Cristo es la meta, pero la Biblia es el guía. Entonces, cuando yo hablo de la meta para llegar a un todo, ¿qué es un todo? La palabra reconocida en las Escrituras como todo es kol o kalal, que significa algo que está completo y no le falta absolutamente nada. Cuando yo pedí que levantaran la mano y me dijeran que si alguien pensaba que la Biblia era todo, y por eso lo pedí de manera, que lo hagamos de manera genuina, honrada, sincera, es porque hoy vamos a aprender algo. La Biblia es la sola escritura, eso sí es. ¿Qué es la sola escritura? Que la Biblia contiene absolutamente todo lo necesario para aprender de Cristo. La sola escritura, cuando usted lo traduce, es la autoridad final. O sea, lo que nos pone a nosotros en el entendimiento correcto para conocer al Padre y conocer al Hijo. Y Jesús dijo que esa es justamente la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. En una corte de apelación, cuando usted habla de esta palabra, kalal, significa la última apelación. La última apelación es lo que hace un juez, tiene un martillito, y entonces el juez dice, hecho, o caso cerrado. Ya se me vino a la mente un programa ahí. O sea, golpea y dice, listo, esa es la sentencia. O sea, la Biblia lo que significa o lo que implica es que no hay nada fuera de ella que nos lleve a Cristo. Es ahí donde está nuestra gasolina. Es ahí donde está todo lo que necesitamos para llegar a Cristo. El Espíritu Santo la inspiró y el Espíritu Santo es el que la explica. Yo estoy viniendo aquí no a explicar, yo vengo a proponer la Biblia y el Espíritu Santo se las va a explicar a ustedes. No soy yo no soy el Espíritu Santo. Yo solo soy una voz que el Señor utiliza para que ustedes escuchen lo que el Espíritu Santo va a usar para que se vayan aquí con una perla de sabiduría. ¿Cuántos quieren irse de aquí más sabios que como entraron? Bueno, el Espíritu Santo es el que va a hacer eso, no yo. Cuando alguien dice, es que esta persona tiene la unción. No, la unción la tenemos todos. Desde el momento en que el Señor nos sella para salvación, el Espíritu Santo nos sella y todos tenemos la unción, todos. El asunto es qué gasolina vamos a usar para que esa unción nos hable de Dios. La palabra de Dios. O sea, la Biblia en sí misma lo que hace es explicarnos el mensaje que Dios tiene para nuestros corazones para que le conozcamos. La sola escritura lo que habla es que la Biblia es inerrable. ¿Saben qué significa inerrable? No se equivoca. La Biblia no se equivoca. Lo que está ahí es verdad. Lo que está ahí es literal, mas no de aplicación literal. Oh, pastor, explíqueme eso. O sea, lo que dice ahí es que Dios lo puso ahí. No varía. Pero cuando hablamos de la aplicación, significa que yo debo de tener de parte del Espíritu Santo la guía para saber qué fue lo que Dios quiso y qué fue lo que Dios quería para mí en ese escrito. Porque cuando la Biblia dice que debemos de morir para poder vivir, si yo lo agarro literalmente, entonces voy a buscar suicidarme. Porque no está hablando de aspectos de la tierra. De hecho, Jesús se lo dijo a Nicodemo, dice, les hablo con cosas de la tierra y no entienden, ¿cómo van a entender si les hablase con ejemplos de los cielos? Porque nosotros necesitamos entonces maestros que nos expliquen justamente de esas figuras. Para eso Dios dejó los maestros, para eso Dios dejó los apóstoles, para eso Dios puso personas, como en el caso mío, para explicarle a ustedes. Pero ¿para qué ustedes están aprendiendo? ¿Para llenarse y engordarse y hacerse así todos enormes?
No, para que le expliquen a otras personas. Por eso formamos formadores. No tiene que ver con títulos, tiene que ver con una obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué significa entonces que la Biblia no se equivoca? Significa que ella es suficiente para poder entender el propósito de Dios para nuestra existencia. O sea, el propósito de Dios es alcanzar una meta. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es quedarnos a medio camino. Los fariseos, hombres eruditos que manejaban de manera bastante versada las escrituras, cuando ellos presentaban los escritos sabían más de lo que usted y yo sabían. Ellos sabían al pie de la letra, o sea, se sabían de memoria la Torá, que son los 5 libros que se conocen como los escritos de Moisés. ¿Quién me puede recitar a mí hoy, aquí en este momento, un libro de la Torá de memoria? Que pase aquí y diga, lo puedo recitar sin equivocarme letra por letra. ¿Quién lo puede hacer aquí? Ahora 5, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner más fácil. Entonces, un capítulo. Un capítulo de uno de los libros, ¿quién lo puede recitar de memoria sin equivocarse? Podría decir un versículo que alguien tal vez lo podría decir. Y a veces en un verso nos equivocamos. Me explico lo que eran estas personas de versadas, o sea, lo eruditos que eran estos. Pero eso no los hacía ni salvos, ni los hacía comportarse correctamente. Tanto es así que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, porque es lo que ellos hablan, más no lo que ellos hacen. Porque había un divorcio entre lo que decían y lo que hacían. Así que la Biblia no lo es todo porque yo me la sepa. Así que la Biblia la puedo recitar de memoria, puedo leerla 10 veces al año, que si mi conducta no cambia, que si mi conducta no es conforme a lo que el escrito me dice que debo de hacer para ser semejante al varón perfecto, entonces no sirvió de nada. Me llené solamente de información. Por lo tanto, para presentar las escrituras, nosotros no deberíamos jamás tener el atrevimiento de cambiarle absolutamente nada, ni editar lo que Dios dijo. No podemos ni agregarle, ni podemos quitarle. Porque cuando nosotros le agregamos o le quitamos, entonces lo que tenemos es un problema de opinión. Porque ya no estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando nuestra propia voz. Dicho esto, sobre la escritura, creo que ya nos vamos ubicando. Voy a hacer la pregunta que al inicio hice. Y si no, la haré al final. ¿Cuánto creen en este momento que la Biblia es todo? Levanten la mano de nuevo. Bueno, no hemos estado todavía, mi hermano. Ahora seguimos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque al final de esto tenemos que comprender qué es el propósito del documento. ¿Y qué es todo? ¿Es inerrante? Sí, no se equivoca. ¿Es palabra de Dios? Sí es palabra de Dios. Pero al final voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué les parece? Con esto en mente nos vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice el texto bíblico, por tanto. Cuando él dice por tanto, está hablando que está concluyendo algo que viene hablando. En el capítulo 11 habló de los héroes de la fe. Cuando le hablo de los héroes de la fe, esa palabra, héroes de la fe, se lo puso las personas, no se lo puso Dios. Ellos son testimonio de fe, no héroes de la fe. Los héroes no son ellos, el héroe es Cristo. Porque ellos se sostuvieron porque tenían la mirada puesta en Cristo. Y Él fue su fortaleza, su sustento. Porque sin Él nosotros no somos nada. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Por tanto, nosotros también, ahora ese nosotros nos incluye a los que estamos acá y a todos los que estudian. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a qué se está refiriendo él? Al capítulo anterior. Para ver esa nube de testigos de manera rápida, voy a tratar de presentar estos testigos. ¿Testigos de qué o testigos de quién? En el capítulo 1 de Hebreos dice así, un verso muy mal aplicado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, que ahorita los voy a mencionar. Pero cuando dice es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cuando se presenta de manera descontextualizada, entonces le voy a decir a ustedes, ¿cuánto les gustaría, si alguien no tiene casa, cuánto les gustaría tener una casa propia? El que no tiene casa, ¿cuánto dice, yo quiero tener una casa propia? Pero yo le puedo decir, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. O sea, vea la casa aquí como si estuviera acá, y cuando usted ve la casa aquí, usted la va a tener por fe. Porque la fe es lo que no se ve. Aunque usted no ve la casa, aunque usted no tiene la plata, usted tiene que tener fe para poderla recibir. Ah, de verdad. ¿No dijo el Señor que estos son añadiduras? Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás serán añadiduras. Pero como dice Santiago, si Él quiere. Como dice Juan, si pedimos conforme a su voluntad. Pero si su voluntad es que no tengamos, entonces ¿cómo es que nuestra fe y nuestra voluntad va a estar por encima de la voluntad de Dios? ¿O no conocía esto Pablo? Cuando el Espíritu Santo le dijo que tenía que ir a morir. Y se despide de los hermanos de Mileto y después le escribe a Timoteo. Y lloran en el cuello de él y él está convencido de que va a morir y iba a morir decapitado. Es que no tenía fe Pablo y entonces murió porque no vio a futuro lo que le esperaba y decir, no, yo no espero que me decapiten, yo espero estar en una playa de tal vez del mar Mediterráneo, en algún lado ahí, en lugar de estar ahí, esa fe me va a hacer que me salve de que me decapiten. O ¿por qué no declaró? Y yo declaro que mañana el emperador romano amanece tieso y no me va a matar. ¿Que es que Pablo no sabía eso? No, Pablo lo que sabía es esto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estamos esperando nosotros? A Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo es pues la fe de que el Señor va a venir y lo estamos esperando y Él dijo que su venida iba a ser y en eso yo me baso para poder vivir mi vida. Un día a la vez. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo oscuro que veamos, sepamos que lo que Él dice es verdad. Y que Jesús va a venir cuando se habla desde el oriente hasta el poniente y venga Él como Rey de Reyes y Señor de Señores o nos llame a través de la muerte. Pero que vamos a estar delante de Él y como lo dijo nuestro hermano Salomón, vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo. Qué bien cómo manejan ustedes la palabra. Me encanta escucharlos cuando responden antes de que termine la frase. Por esta fe. ¿Cuál fe? ¿Tener una casa? No. ¿Que me sane? No. Que, oiga, hay gente que ora para que la chiquilla se case con él también. Ay, ¿qué tal chiquilla se enamore de mí y se case conmigo? Que el enemigo se caiga y se quiebre una pata. Hay gente que ora así, usted sabía. Entonces esa fe está totalmente distorsionada de la palabra de Dios. Porque debemos de amar a nuestros enemigos. Y debemos de pedir como conviene. Ahora, mis hermanos, entonces, ¿a qué fe se está refiriendo él y a qué testimonio se está refiriendo él? Por esta fe, y voy a mencionar algunas personas, si ustedes me van a seguir con su mente, porque no lo voy a leer de seguido, menciona a Abel, el cual alcanzó testimonio. Vea qué interesante, de ese testimonio, de esos testigos es que está hablando el capítulo 12 cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esa fe, y en esa fe, Abel alcanzó testimonio de que era justo. No olviden esta palabra, testimonio. Dando Dios, ¿quién da el testimonio? Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién es el testigo entonces? ¿Quién da testimonio? Abel. Dios da testimonio de él, lo que él hizo. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa eso, mis hermanos?
que yo no puedo creer en Dios si no creo en lo que Dios dice. ¿Y lo que Dios dice dónde está? En la Biblia. Pero la Biblia me habla de lo que Dios dice. Pero la Biblia por sí sola, sin Dios y sin Jesucristo, se convierte en un documento más que no me salva. Entonces Él va a galardonar a los que le buscan. ¿Y a través de dónde lo buscamos? A través de la palabra. Que la palabra nos lleva a Cristo. Y el Espíritu Santo nos habla de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Reconocen a estas personas? Hombres y mujeres de Dios, que alcanzaron testimonio. Mas otros fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando, estos, aunque alcanzaron alcanzaron buen testimonio. Pero ¿de qué está hablando? Es que ahí está el asunto. Es mi testimonio el que Dios observa. Sigamos leyendo. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por eso fue que iniciamos diciendo que en el capítulo 12, el verso 2 del libro de Hebreos, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y en el verso 2 dice, puesto los ojos en ¿quién? ¿Cuál es la meta? ¿Y quién nos lleva a la meta? El Espíritu Santo. ¿Y qué necesita el Espíritu Santo para hablarnos de la meta y de cómo llegar? La palabra. La Biblia. Hebreos 9 dice así en el verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, la instrucción, a todo el pueblo, tomó sangre de becerros y de machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, roció el mismo libro, escuche, roció el mismo libro. ¿Qué está rociando Moisés? Los escritos. Los escritos que él mismo puso, los escritos que contienen el Pentateuco, los 5 libros, a ese le llama el libro, roció el mismo libro con la sangre. ¿Por qué el mismo libro tiene que ser rociado si lo es todo? ¿Se han preguntado eso? Roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Porque la meta es Cristo. Y el derramamiento de sangre es la remisión de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿cómo yo sé entonces que esa sangre es tan importante para la limpieza de mis pecados y debo de arrepentirme delante de Dios si nadie me lo dice? Felipe fue traspuesto cuando vio al funcionario de Candace ir en un carruaje. Me refiero al hombre que venía de Etiopía y venía a adorar a Jerusalén. Entonces Felipe se lo queda viendo donde él está leyendo y él estaba citando el libro de, qué lindos, ¿ve? El libro de Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Tenía el libro, pero necesitaba quien se lo explicara porque el libro no era suficiente. Necesitaba ser discipulado y necesitaba el Espíritu Santo. El libro por sí solo no es todo. El libro por sí solo no es suficiente. Porque incluso para muchos, dice Pablo, es locura. Esta sangre, dice, del pacto que Dios os ha mandado, además de esto, roció también la sangre, con la sangre del tabernáculo, todos los vasos y casi todo, y no olviden esa palabra, casi todo es purificado según la ley con su sangre. Casi todo. ¿Qué significa cuando algo es casi purificado? Que no todo es purificado ni es purificado en completo. Roció el libro, roció el tabernáculo, roció al pueblo, los vasos,
todos los instrumentos, todo lo que Dios dejó para guiarnos a Cristo, pero no estaban totalmente purificados. Algo faltaba entonces. Y si algo falta, algo no es completo. Faltaba el sacrificio, faltaba Cristo. Entonces hay gente que viene y pone una menorá en la casa, adoran la menorá, pero no saben que la menorá es una figura, un símbolo. Hay gente que abre la Biblia en el Salmo 91 y escucha el Salmo 91 porque vamos a hablar de él al final y lo pone en la esquina de la casa y ahí lo habla. Como si fuera un mantra, como si fuera un instrumento de hechicería. Y desconocen lo que el documento dice. Casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Quiero ir a las palabras de Cristo. Juan capítulo 5. Dice nuestro Señor en el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él necesita de alguien que dé testimonio por Él. Por sí solo Él no lo puede hacer. Pero, ¿a qué se refiere el Señor que no lo puede hacer? ¿Es Jesús Dios? Lo hago como pregunta. Sí lo es. ¿Y por qué no le es posible entonces hacer todo si es Dios? Y para Dios no hay nada imposible. Porque Él se sujeta a un orden. No es que no lo puede hacer. Es que Él renuncia a lo que Él puede hacer y se sujeta voluntariamente al Padre por amor al Padre y en obediencia al Padre. Aunque tiene la misma dignidad y el mismo poder del Padre. Porque Él es Dios. No se lo dijo a Felipe. Cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conoces? ¿Qué está diciendo? Yo soy el Padre. No puedo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, si yo voy a testificar de mí, entonces no es verdadero. Alguien tiene que testificar por mí. Entonces el testimonio no es suyo, ni es mío, ni es de todos esos hombres del capítulo 11 de Hebreos. El testimonio es del Padre. Es sostenernos bajo el testimonio del Padre, que al final, dice el Señor, que un día recibiremos ese testimonio cuando digan, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Ese es el testimonio que ellos veían a lo largo, era lo que se esperaba y que ellos lo hacían como suyo, por el cual mucha gente fue perseguida y asesinada y el mismo mundo no era digno de ellos, porque creían en el que ha de venir. Voy explicándome. Otro es el que da testimonio acerca de mí, dice Jesús. Estamos hablando de Jesús. ¿Es Jesús Dios? Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo, está hablando Jesús de él, no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Quién es el que debe dar testimonio de él? El Padre. Mas os digo esto para que vosotros seáis salvos. Espero que me estén siguiendo. Y escucha el verso 35 y no olviden esta frase porque esta frase es importantísima para la clase de esta mañana. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? El Padre. Él, el Padre, era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mejor testimonio que el de Juan. O sea, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿O no es el testimonio que Juan dijo? Yo tengo uno mejor que ese, dice. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque estaba hablando de Él como Dios. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió,
vosotros no le creéis, hablando de sí mismo. Y dice en el verso 39 algo sumamente importante: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. A vosotros os parece que hay vida eterna. Entonces en las Escrituras no hay vida eterna. Las Escrituras nos salvan. Las Escrituras nos guían a la meta, que es el Salvador. Por eso él dice: ¿ustedes les parece? Le dice a los fariseos que ahí hay vida eterna. ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes la saben al dedillo. Y allá en la iglesia bíblica Renacer no la saben como ustedes. No la pudieron recitar ni un capítulo. Pero ellos saben quién es la salvación. Ellos saben quién vino a sus vidas y transformó sus corazones. Y ustedes, eruditos de la ley, no lo saben. Porque aunque se la sepan de memoria, aún no me conocen. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No penséis, dice, que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. Y poner la esperanza en Moisés es como poner la esperanza en la menorá, es como poner la esperanza en el tabernáculo, es como poner la esperanza en la misma Biblia. Porque seamos eruditos de la Biblia no significa que seamos ni salvos ni santos. Porque la Biblia no es todo, pero la Biblia nos lleva al todo. ¿Por qué él dijo eso de que escudriñáramos las Escrituras? ¿Y por qué habló justamente de que él era antorcha que alumbraba y que ellos se acordaban que él era antorcha que alumbraba? A Timoteo Pablo le dice: pero tú permanece firme en todo lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabéis de quién lo aprendisteis. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras que pueden darte esto, escuche, sabiduría necesaria para salvación. ¿Pueden notar la expresión ahí? ¿Qué dan las Escrituras? Sabiduría para. No dice sabiduría y salvación. Sabiduría para salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se subieron al carrito? ¿Están echándole gasolina? ¿Y vieron dónde está la meta? La meta es Cristo y el camino es a través de su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para aprender a corregir, para instruir en justicia, a fin, meta, de que el siervo de Dios esté completamente, enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, ¿qué hace la Biblia? Nos capacita. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Una vez que estudio esto, una vez que ya tengo este marco, vamos a ir cerrando, vamos a ir poniendo lo que se llama ya la estructura de la enseñanza. Y de verdad ruego en el Señor que se vayan con sabiduría más de con la que vinieron. Con más entendimiento del que vinieron. Porque justamente la mayoría de las personas creen que porque manejan la Biblia al dedillo, ya son siervos de Dios, están capacitados. Y peor aún, muchos se creen salvos y no lo son. Porque no han entendido realmente cuál es el propósito de la Biblia y cuál es realmente la meta que tenemos que llegar nosotros. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Eso fue lo que él dijo en Juan capítulo 5. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Pero yo tengo mejor testimonio que el de ¿quién? De Juan. ¿Qué era el testimonio de Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por este fresquito que nos estás mandando. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, en el libro de Génesis, escrito por ¿quién? Por Moisés. En el libro de Génesis, escrito por Moisés, está justamente la conexión de lo que él está diciendo, que yo tengo mejor testimonio, porque ustedes veían que él era antorcha que alumbraba. ¿A qué se está refiriendo él?
¿Qué hacemos si nosotros arrancamos el Antiguo Testamento y decimos que ya eso no aplica para nosotros? Estamos seccionando la palabra de Dios, que es súper importante porque no se equivoca. Es súper importante porque es lo que el Espíritu Santo usa para hablarnos del Señor. Pero si no entiendo dónde está el centro del mensaje, si no entiendo dónde está el centro, totalmente el centro de lo que debe ser nuestra fe, entonces no voy a poder llegar a la meta. Me voy a quedar de camino sin gasolina. Y hay algunos que caminan con carritos híbridos. ¿Cómo camina un carrito híbrido? Gasolina y electricidad. Hay algunos que caminan con un poquito de palabra y psicología. Palabra y motivación. Palabra y especulación. Yo no vengo a traerles ni motivación, ni opinión, ni especulación. Vengo a traerles palabra. Y el que quiere recibirla, la recibe. Y el que la rechaza, no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios y su palabra. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, en el capítulo 15 del libro de Génesis dice así: después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Había sido liberado Lot, se había dado la guerra de Kedorlaomer, y Melquisedec se había presentado delante de Abraham, y Abraham había presentado los diezmos. Abraham había presentado los diezmos, su rayo. Melquisedec no le pidió nada. Fue Abraham el que por iniciativa le quiso dar, por gratitud le quiso dar a Abraham los diezmos de todo. Se dan estas cosas. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy, está hablando en presente, yo soy, no es que yo voy a ser, no es que yo era, yo soy. Y cuando el Señor dice yo soy, está hablando en presente continuo. Es ayer, es hoy y es mañana. Él siempre es. Porque Él es Dios. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será grande. Respondió Abraham y le dijo: Señor, ¿qué me darás? ¿Qué me vas a dar? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eleazar. O sea, le dijo: yo no tengo descendencia. Y lo más importante para un hombre de esa época, especialmente a la edad de Abraham, era tener descendientes. Dijo también Abraham: mira, no me has dado prole. No tengo hijos. He aquí, está decidiendo Abraham, he aquí, este será mi heredero, esclavo nacido en mi casa. Lo que Abraham le está diciendo a Dios es: esta es la persona de mayor confianza, nació en mi casa, no es ni siquiera del pueblo, es Damaseno, pero él va a ser mi heredero. Entonces vino la palabra de Jehová diciéndole a él, a Abraham. Espero me estén siguiendo, que no pierdan detalle. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? ¿Creyó en la promesa o creyó en el que prometía? Creyó en el que prometía, en eso creyó y por eso le fue contado por justicia. Porque él sabía que si el que lo prometía es fiel, la promesa se iba a dar. Pero nosotros podemos prometer y si el que promete es infiel, la promesa no va a llegar. Por eso es que ellos ven hacia el frente y la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. ¿Por qué? Porque él dice que ustedes vieron la antorcha, ustedes saben de la antorcha. Entonces, al saber esto, se concentran al futuro y dicen: sí va a pasar. Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, va a cumplirse. Entonces dice el Señor: yo soy Jehová. Está hablando con Abraham, verso 7. Que te saqué de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. Y respondió el Señor, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Listo, estamos en un escenario donde Abraham se presentó, no tiene hijos, es un hombre mayor. El Señor le dice que va a tener descendencia y que Él le garantiza esa descendencia y le dice: ¿cómo lo voy a saber yo? O sea, ¿dónde lo voy a saber? ¿Cómo hacemos para saberlo?
¿cómo usted me va a mostrar a mí para que yo sepa que voy a heredar? Le dijo, verso 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y lo puso la mitad frente a la otra y no partió las aves. Si ustedes no escudriñan la escritura, si yo no escudriño la escritura, no sé lo que está pasando aquí. Pero resulta que hoy tenemos abogados. Los abogados hacen acuerdos. Y los acuerdos que se hacen se ponen en 2 documentos. Uno para que usted le quede y otro para que a mí me quede. Y los abogados firman y ponen testigos, tome, se cumple el acuerdo. Y si falla el acuerdo, vamos a los tribunales. Hoy funciona así. Pero en ese entonces no habían abogados. No existían los abogados. Existían los pactos de sangre. Y los pactos de sangre consistían en esto. Se hacía una zanja, se traían animales, se partían a la mitad, se ponía la mitad a un lado y la mitad al otro. Y la sangre de los animales caía en la zanja. Y las personas que estaban pactando, ambos, agarraban, déjeme, voy a venir para este lado, y uno al frente y el otro a este lado, y caminaban en la zanja sobre la sangre. Hasta toparse, se topaban en el centro, y después pasaban hasta el otro lado, y se devolvían, y nuevamente se volvían a topar. Y ahí habían pactado. Porque lo que ellos decían es, si fallamos a lo que decimos, si incumplimos con lo que decimos, nuestra sangre sea como esta. Eso es un pacto de sangre. ¿Vamos bien? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, ¿qué acaba de pasar? Partió los animales, hay sangre a cada lado y dice, ten por cierto, o sea, voy a hacer un pacto a Abraham. Él no hizo un pacto con Abraham, él hizo un pacto delante de Abraham. ¿Con quién? Con él mismo. Porque dice el libro de Hebreos que no había nadie más grande que él, pactó consigo mismo. Porque Abraham podía fallar, pero Dios no falla. Ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, será esclava allí, será oprimida por 400 años. Esta es otra señal que le está dando al pueblo. Cuando vayan 400 años a Egipto y salgan, se acuerdan y dicen, Dios lo dijo, pero todavía no ha venido Cristo. Pero Dios lo dijo, y si Dios dijo que íbamos a estar prisioneros 400 años y después ser liberados, Jesús, el Salvador, va a venir. Lo que Él está haciendo es presentando garantías. Y las garantías que Él presenta es su palabra hecha verdad, cumplida. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué le pasó a los egipcios? Murieron debajo del mar. O sea, se cumplió. Se cumplió. Y a la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió, los que me están siguiendo, que creo que son todos, gracias a Dios, dice así la palabra, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, el sol se pone y oscurece. Escuche lo que está viendo. ¿Se acuerda lo que le dijo? Ustedes creyeron en la antorcha. Ustedes creyeron en la antorcha. No olviden eso. En la antorcha de fuego, en eso creyeron. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que no pactó Dios con nadie más, sino consigo mismo. Y que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve para ellos en ese momento? La antorcha. ¿Están conmigo? Y puesto el sol, sucedió que ya oscurecido veía un horno humeando. No está hablando de la antorcha, está hablando del horno. Y una antorcha de fuego. ¡Ay, qué hermoso! Ahí está la antorcha que le está hablando a los fariseos. Ahí está la antorcha que le está mencionando en el libro de Juan. ¿Pero quién es la antorcha? ¿Y quién es el horno? Porque estos pasaban entre los animales divididos. ¿Qué estaban haciendo? Pactando.
pactando el Padre y el Hijo. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A mí me sale un amén enorme del corazón. Esto pasó miles de años antes de la cruz. Y cuando el Señor está en la cruz del Calvario, Él mira de frente hacia donde está la ciudad, donde está el templo. Y en el templo está la cara de lo que es el lugar santísimo, viendo hacia donde está el Gólgota. Esa era la mirada. Jesús tenía una mirada hacia el templo y del templo, del lugar santísimo, se veía hacia el Gólgota. Y cuando Jesús muere, se rasga el velo y se cruza el horno y la antorcha. Y ahora toda lengua, todo pueblo, toda nación pueden reconocer al Cristo. Porque el Padre y el Hijo fueron los que pactaron y por eso nuestra salvación está segura. Porque fue en ellos que se basó el pacto. No en Abraham, no en Moisés, no en Enoc, no en Sansón, no en Sara, sino en lo que Dios dijo. Y ese es el testimonio del cual está hablando yo. Dios está hablando, Jesús dice, ese testimonio es más que el de Juan. Ese testimonio. Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dijo porque se dijo delante de Abraham. En Éxodo 34, Jehová le dice a Moisés que aliste 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. ¿Se acuerda lo que pasó ahí? Él subió, escucharon unos ruidos abajo. Cuando llegaron estaban adorando un becerro y él quebró las tablas porque se enojó. Porque las tablas, mis hermanos, no es que habían 5 mandamientos a un lado y 5 mandamientos al otro. Habían 10 a un lado y 10 al otro. Porque cuando usted hace un trato, usted pone los acuerdos a un lado, una persona se deja los acuerdos y los acuerdos se los deja a quien los está presentando. Entonces los acuerdos eran uno para el pueblo y uno para Dios. Cuando él baja y ve todo lo que está pasando, quiebra las tablas porque ese pueblo no está capacitado para acordar ni pactar con Dios. Entonces hay que hacer un nuevo pacto. No con el pueblo, sino como el día de la antorcha y el horno. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó en la mañana y subió al monte Sinaí como le llamó Jehová. Y le llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió, verso 5, en la nube. Preste atención, ¿quién descendió en una nube? Listo, no se vayan. No me dejen solo aquí. Jehová descendió en la nube. Y estuvo allí con él. ¿Con quién es él ahí? Con Moisés. Proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién está proclamando el nombre de Jehová? Jehová. La antorcha y el horno. Y pasando Jehová delante de él, se están cruzando, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Jehová se lo está diciendo ¿a quién? A Jehová. Igual que Abraham, que veía cruzarse el horno y la antorcha, Moisés está viendo todo eso. Y dice el verso 3, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Por qué nosotros creemos que nosotros tenemos algo, una pizca en la salvación? Nada. Es pura misericordia. Yo no estaría aquí si no fuera por eso. Usted no estaría aquí si no fuera por eso.
Pero la Biblia no lo es todo. La Biblia nos habla de eso. Nos guía a eso. Cuando Jesús es tentado en el desierto, y usted lo encuentra en Mateo 4 y Lucas 4, no lo voy a leer, pero cuando Jesús es tentado en el desierto, Jesús responde a las tentaciones con 3 referencias del libro de Deuteronomio, los escritos. Jesús saca la palabra. Jesús cita la palabra. Deuteronomio 6, capítulo 13, Deuteronomio 6, capítulo 16 y Deuteronomio 8, capítulo 13. Eso cita a Cristo, a Satanás. Eso es lo que él le cita. Pero Satanás se sabe la palabra también al dedillo. Satanás cita la palabra también. Pero Jesús lo vence no porque supiera la palabra, ni porque Satanás supiera la palabra, ni porque la palabra fuera todo, ni porque para Satanás fuera o no fuera todo o no fuera nada. Lo vence porque Jesús obedece la palabra. Eso marca la diferencia. Y Satanás le cita un texto a él. Y le dice: Satanás, él ordenará a sus ángeles cerca de ti, y en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. El peor error que Satanás cometió ese día. Porque Satanás sabía la palabra, pero no tenía entendimiento. Porque Satanás cita la palabra, pero no tiene dirección del Espíritu Santo. Porque Satanás solo sacó la palabra. Y sin el Espíritu Santo, la palabra no lo es todo. La Biblia, si la leemos sin el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, no es todo. ¿Por qué cometió un error? Satanás citó el Salmo 91, versos 11 y 12. Eso fue lo que citó Satanás. Él ordenará a tus ángeles cerca de ti y en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y sabe qué, mi hermano y mi hermana? El judaísmo de la época de Jesús usaba esa oración contra las fuerzas demoníacas. Usaba ese salmo para espantar demonios. Y Satanás usó el salmo para espantarse él mismo. Qué bruto, ¿ah? Póngale 0. Póngale 0. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Torá nunca va a funcionar contra Dios. La Biblia nunca va a funcionar contra Dios, porque solo la mención de la Biblia, la palabra de Dios dice que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. La diga quien la diga. Así la diga el mismo Satanás. Porque Satanás mencionó el Salmo 91 y dice que el Señor le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y él se fue. Y los ángeles le servían. La palabra puede salir de una burra. La palabra puede salir de las piedras. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Cambia. Salva. Pero si no nos guía a Cristo, nos guía al diablo. Y para que nos guíe a Cristo necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos haber sido redimidos por la sangre de Cristo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la Biblia no es todo. La Biblia es la que nos lleva a todo. Última pregunta. ¿Cuántos creen que la Biblia es todo? Levanta la mano. Ahora la última pregunta es: ¿cuántos creen que la Biblia, inspirada, guiada por el Espíritu Santo, nos lleva al absoluto, al todo? Y a Él se debe la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y a Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Vamos a orar, vamos a hacer un canto. Y Dios realmente nos haya bendecido hoy con una perla de sabiduría. Y hayan entrado de una manera y salgan sabiendo más. Para que lo expliquen a otras personas. Porque no vengo a predicar, vengo a enseñar. A enseñar
la palabra de Dios, sin motivación, sin especulación, sin opinión. Ella sola se explica. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias infinitas por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, que conmueve nuestros corazones, Señor. Estaba casi que ahí, Señor, donde estabas frente a Abraham, frente a Moisés. Nos trasladamos a ese momento, Señor. Porque tú eres el Dios ayer, hoy y siempre, Señor. Porque tú mantienes tu palabra, porque tú eres el testimonio, Señor, de todos estos hombres y mujeres, y eres el testimonio nuestro, Señor. Porque tú, oh Jesús, la antorcha que pactaste con el Padre, Señor, nos sostienes asidos a tu mano, Señor. Y lo dijiste, de los que me diste, ninguno he perdido, Señor. La gloria, la honra, Señor, es tuya por los siglos, Señor, de los siglos. Amén. Amén. Son estos Elías, declaran palabra de Dios, oye, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye en desierto clama, prepara el camino al Señor. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó. Días de sequía también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba.